los últimos 40 días, dos noticias que acapararon en su momento los titulares nos hacen desembocar en el ámbito constitucional laboral. La primera de ellas, el proyecto de ley presentado por dos congresistas del partido Unión por el Perú, por el cual se pretende derogar la Constitución de 1993, salvo el título cuarto relacionado a la estructura del Estado, y el retorno a la Constitución de 1979, y que si bien es cierto se mantienen las decisiones públicas y las relaciones jurídicas, cuando exista una suerte de conflicto, se preferirá lo señalado en la Constitución del 79, con lo cual claramente hace alusión al ámbito laboral, que viene a ser la única gran diferencia que subsiste entre una y otra Constitución. Y la más reciente, aquel titular que señala que solamente en Lima 2.3 millones de personas han perdido sus empleos. Se trata además de un diario que tiene sintonía con el gobierno, con lo cual la cifra no es exagerada, por lo tanto es verdaderamente estremecedora, lo cual hace pensar que terminado este fenómeno de la pandemia, Dios mediante que sea muy pronto, podrían colapsar los juzgados laborales con una serie de demandas por esta nueva situación desgraciada que se presenta en el ámbito del derecho del trabajo. Esto nos convence que debemos conocer mucho más aún y darle una mirada a la Constitución laboral. Soy Guido Aguilar Grado y este es el programa 149 de Tribuna Constitucional, la Constitución laboral. Antes de continuar, no olvide suscribirse, no olvide difundir. Sean todos bienvenidos. Más allá de que aquella propuesta realizada por dos congresistas sea un verdadero despropósito jurídico, no se puede derogar una constitución mediante una ley, ni mucho menos al derogar la nueva constitución pueda recobrar vigencia la constitución que a su vez fue derogada. Lo que demuestra esto es siempre aquella añoranza, aquel deseo de parte de un sector político y con seguridad de un sector de la población de volver a la Constitución de 1979. Insisto, la gran diferencia que existe entre la del 79 y la vigente, mejor dicho, la única diferencia que queda vigente es en el ámbito laboral. Se podría resumir de que cuando ve la luz la Constitución de 1993 eran tres grandes diferencias, de las cuales dos ya han sido reformadas: la reelección presidencial inmediata y la pena de muerte para el caso del terrorismo. De tal forma que, insisto, hay una sola gran diferencia entre las constituciones, que es referente al ámbito laboral. La Constitución de 1979, en su artículo 48, señalaba la estabilidad en el ámbito del trabajo, cosa que no lo señala la Constitución de 1993, pero sí se puede decir, como una suerte de compensación o de equilibrio, dedica 8 artículos a los derechos fundamentales relacionados al trabajo. Es decir, no solamente le da al trabajador los denominados derechos fundamentales de ciudadanía, la libertad de tránsito, la libertad de expresión, no, sino que además menciona en el propio texto constitucional de una manera expresa, menciona los derechos que le corresponden al trabajador, tanto de manera individual como de manera colectiva. De tal forma que cuando uno analiza cuál viene a ser la constitución laboral, esta denominación que ha venido dándose justamente a partir de la constitución económica, ¿no? Cuando se suele hablar de la parte dogmática y de la parte orgánica, los constitucionalistas encontraron que había, si se quiere, un conjunto que establecía la intersección de ambas. Por un lado, los derechos fundamentales de las personas relacionados al ámbito económico, sobre todo los derechos sociales, económicos, culturales, y por otro lado, la necesidad de la política, la fórmula económica que va a desarrollar el Estado. A eso se le llamó Constitución Económica. Pero ya dentro de ella comenzó a aparecer la constitución ambiental y, entre otras, la denominada Constitución Laboral. Insisto, la Constitución peruana, del artículo 22 al artículo 29, lo dedica exclusivamente y en específico para el ámbito del derecho al trabajo. Cuando nosotros queremos graficar, si se quiere, lo que viene a ser la Constitución laboral, primero tenemos que remitirnos a la cuarta disposición final y transitoria.
aquella que señala que los derechos fundamentales señalados en el texto expreso de la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos. Por ello, cuando hablamos de una Constitución laboral no podemos reducirnos solamente a los 8 artículos mencionados, sino que tenemos que recurrir al denominado bloque de constitucionalidad, que estaría conformado en primer lugar por los diversos convenios de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. También incluiríamos ahí al denominado bloque de convencionalidad, es decir, a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ámbito laboral, que curiosamente podemos encontrar que muchas de las sentencias relacionadas al ámbito del derecho laboral son sentencias condenatorias contra el Perú, como por ejemplo el caso Tribunal Constitucional versus el Perú, o el caso Acevedo Jaramillo versus el Perú, o por último el caso Lagos del Campo versus el Perú. Podemos también sumar el caso Baena Ricardo versus Panamá, de tal manera que también esas sentencias ingresan al acervo que viene a ser el bloque de constitucionalidad para el ámbito laboral. Como no, el Protocolo Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y también el Protocolo de San Salvador, que todavía resulta ser más específico. A todo ello debemos de sumarle el articulado ya señalado del texto constitucional y, como no, la frondosa, la ubérrima, la abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia laboral, considerando entre ellos más de una decena de precedentes constitucionales. Y es que el ámbito laboral debe ser uno de los temas más sensibles cuando se habla de derechos fundamentales. Al igual que cuando se habla del derecho a la salud, se le encuentra aquella conexión con el derecho a la vida, por ejemplo. Lo mismo, el derecho al trabajo establece el elemento, el motor, el pistón fundamental para que luego de esto se obtenga el bienestar con la familia, y no solamente hablamos de un bienestar económico, también un bienestar de salud, y este bienestar de salud también se conecta a la vida. De tal forma que estamos hablando de una preocupación que ni siquiera nace solamente en el ámbito jurídico. Si uno quiere hundir, digamos, en la búsqueda de las raíces más profundas, increíblemente lo vamos a encontrar en un documento papal. Fue en la encíclica Rerum Novarum de 1891, en que el Papa León XIII establece justamente la denominada doctrina social de la Iglesia. Y en esta doctrina social de la Iglesia muestra la inmensa preocupación por lo que la segunda revolución industrial estaba generando, una suerte de cosificación de las personas, una suerte prácticamente de un muñón, de un apéndice del hombre a la máquina, aquello que más tarde en el arte del celuloide lo va a denunciar Charlie Chaplin con aquella emblemática película Los tiempos modernos. Y entonces acá establece el rescate de que el trabajo de la persona tiene que ser con dignidad, para luego, ya en el siglo XX, tener las dos constituciones paradigmáticas del constitucionalismo social. La primera, la Constitución de Querétaro, la mexicana de 1917, la que todavía se hizo cuando estaba el terreno caliente de la guerra, de la revolución que había tenido México durante un septenio. Y cómo no, la Constitución de Weimar, la Constitución de Alemania tras la derrota en la Primera Guerra Mundial. Son las primeras constituciones que van a abrazar los derechos laborales. La mexicana, por ejemplo, el derecho a la huelga, y en el caso de la alemana, el tratar de atornillar, de asegurar al trabajador, porque sabían que luego vendría la más grande crisis económica de su historia, como que así fue. Sin embargo, cuando ya caemos nosotros en las constituciones peruanas, es cierto, la Constitución de 1979 garantizaba una estabilidad laboral, pero es importante siempre poder ubicarnos en cuál es ese escenario. Un escenario donde todavía se daba la Guerra Fría, un escenario donde todavía el mundo estaba partido entre capitalismo y socialismo, un escenario en el cual todavía no llegaba la perestroika, todavía Alemania estaba separado por el muro, y entonces era otra la realidad. Y a esa realidad es que va a nacer la Constitución de 1979. La de 1993, insisto, recoge mucho, simplemente se reduce de 307 a 206 artículos, pero el cambio fundamental está sobre todo en la Constitución económica,
Una constitución que, a diferencia de la del 79, donde el peso específico lo tenía la palabra social, ahora lo va a tener el peso específico la palabra mercado. Y a partir de ahí, el Estado solamente se compromete a un papel subsidiario, solamente ya no a intervenir de manera directa, sino a sobrevolar para ver que esas relaciones económicas sean relaciones sanas. Sin embargo, la llegada abrupta de lo que viene a ser este tema de la pandemia ha tenido que el Estado, en 90 días, ha realizado una política de subsidios y de bonos como nunca antes se había desarrollado en un cuarto de siglo de vigencia de la Constitución. De hecho, cambia el mundo, cambia la economía, cambia la realidad y seguramente las respuestas que se vayan a encontrar no van a estar en la ley. Las respuestas van a tener que estar a partir del texto constitucional que va a mantener ese espíritu y sobre la base de lo que ya está reconocido. En el ámbito del derecho al trabajo, el denominado derecho a entrada, que tiene si se quiere, una prescripción diferida, cuando no se compromete a garantizarle siempre un trabajo a todo ciudadano peruano, pero sí a promover una política, asegurar que sus relaciones no vulneren derechos fundamentales, a una protección especial a la madre, al niño, al impedido. Y por otro lado, en el ámbito sí del derecho al trabajo de salida, el artículo 27 va a dejarle al legislador, le da un mandato, ¿no? La ley protegerá adecuadamente al trabajador contra el despido arbitrario, que inicialmente el legislador solamente lo estableció en una indemnización, pero que el Tribunal Constitucional, en la primera sentencia contra Leye, en la primera sentencia que inicia el constitucionalismo principalista en el Perú, va a fallar contra Leye y le dice no, la protección adecuada no es solamente la indemnización, sino también la reposición. Para más adelante, insisto, textualmente la Constitución peruana reconocer los derechos del trabajador de manera individual, el indubio pro operario, la igualdad de oportunidades, la no discriminación laboral y la irrenunciabilidad de derechos por el lado personal. Por el lado colectivo, la libertad sindical con todas sus aristas, los convenios colectivos y, cómo no, esa forma de autotutela laboral que se llama la huelga. Esa es nuestra Constitución laboral. Sin embargo, esta Constitución laboral que pareciera haber mantenido todo bajo control va a tener que reinventarse. No estamos propugnando el cambio de una Constitución. Consideramos que los principios están allí, pero la interpretación que se va a tener que dar va a ser una interpretación que jamás pensó este escenario, ni el constituyente ni el legislador, pero que siempre la mejor respuesta la tenemos que encontrar en la Constitución, con una interpretación no de añoranza al pasado, con una interpretación no de propósitos jurídicos, con una interpretación no de ideologías tatuadas, sino una interpretación siempre pensando en lo mejor, pensando en el equilibrio, en todos los ciudadanos, en el mantenimiento de un Estado constitucional de derecho, aún siendo muy difíciles e impensadas las circunstancias que se presenten. No olvide suscribirse, no olvide difundir este programa. Nos vemos pronto. Con su permiso.